Buenos días todavía. Solo una pequeña precisión, sí, soy director encargado de la Dirección de Coordinación Universitaria, como se llama actualmente en el Ministerio de Educación. Y la idea de asistir a esta invitación que me ha hecho Procalidad es un poco poder compartir en este espacio, como lo hemos hecho en otros, las ideas que han girado en torno a la oración de la ley universitaria y de la política de aseguramiento de la calidad de educación universitaria, que es la política de la que somos rectores. Ustedes, siendo o proveniendo de la universidad, sobre todo de la universidad pública, conocen de sobra, probablemente mejor que yo, el contexto en el que se da la reforma. No voy a entrar en esos detalles, pero evidentemente existen algunas, falencias dentro del sistema, que son las que se han querido superar de alguna manera con una propuesta que está abierta, como todas las propuestas normativas, a la crítica, al cambio, a la innovación, a la mejora, a la reformulación, aun cuando, y eso se lo digo siempre a mis alumnos en Derecho, los que son abogados saben que aunque la ley está hecha para quedarse, eso es lo que menos ocurre, ¿no? O sea, las leyes cambian y se modifican, algunas con más tiempo que otras de duración, pero todas están abiertas al cambio. Y en esta ley universitaria existen no solamente algunas disposiciones que puedan irse mejorando, sino que hay algunas disposiciones que requieren ser completadas, complementadas. Y una de esas es la que nos convoca hoy, que es aquella que está referida específicamente al tema de la calidad en la educación superior universitaria. Entonces, quiero primero, como les decía, hablar un poco del contexto de lo que desde el Ministerio estamos planteando a partir de la implementación de la ley universitaria y cómo esto es un trabajo que nos convoca a toda la sociedad y a todos los agentes que intervienen en el ámbito universitario, ¿no? Aquello que ustedes llaman los estamentos, que nosotros llamamos en términos generales la comunidad universitaria. Todos los actores tenemos un papel relevante en la implementación de una mejora en la política de la educación superior universitaria. Una norma no nos hace Finlandia, ¿no? A partir de una ley no se cambian las cosas de un día para otro. Es un proceso largo, complejo, con contradicciones, con opiniones encontradas, pero en el que esperamos encontrar un objetivo en común. Entonces, si podemos conciliar en el objetivo, podemos en algún caso juntar nuestros caminos. Y en esos caminos es en el que el Ministerio quiere trazar esta convocatoria a las universidades públicas y privadas para precisamente alcanzarlo en conjunto. Las universidades públicas siguen siendo autónomas, como son las privadas. El reconocimiento de su autonomía está en la ley, ¿no es cierto? No hay ninguna injerencia ni mayor ni menor del Ejecutivo de la que antes tenía, es decir, el Ejecutivo siempre tiene la facultad de establecer las reglas de juego de qué cosa es una universidad y cómo se autoriza a funcionar, y eso es lo que hace la ley básicamente. La diferencia sustancial está en quién autoriza ahora el funcionamiento. No es el tema de discusión, pero quiero abrir el debate, digamos, en el sentido de qué es lo que nos corresponde. Y entonces, en el contexto en el que nos corresponde como Ejecutivo establecer las condiciones para el funcionamiento de las universidades a través de una ley, estas condiciones para el funcionamiento deberían mejorar la calidad. Apuntamos a eso, a que estas condiciones puedan vislumbrar efectivamente un mejor servicio para el usuario, para el estudiante universitario. Y esta reforma, probablemente estaba la otra vez en una universidad a la que me invitaron y me preguntaban cuándo se iban a dar los resultados de la reforma, ¿no? Y evidentemente, claro, los resultados ni siquiera los esperamos que sean en 5 años, ¿no? Probablemente los resultados de esto serán en 12 o en 13, con la primera o la segunda promoción que egrese en un marco completamente diferente, ¿no? En un proceso de implementación progresivo que establece la ley, en algunos con plazos específicos y en otros más abierto, aún dejándolo como responsabilidad de las autoridades, ¿no?, electas de las universidades públicas, esta adecuación de sus estatutos. Entonces es un proceso, como digo, que nos convoca a todos, ¿no? Y el éxito o el fracaso va a depender de la responsabilidad con que asumamos estos retos. Entonces, en el tema de lo que pretendo compartir con ustedes, hemos puesto una pequeña estructura que tiene que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no? Nosotros queremos implementar la política en la que somos rectores. Como ustedes saben también, como funcionarios públicos, nosotros los que somos responsables de la administración pública tenemos una serie de limitaciones para la innovación o para la creatividad, ¿no?
están dadas por los sistemas. Entonces los sistemas normativos nos permiten hablar de una política solo cuando esta es aprobada formalmente mediante un decreto supremo, ¿no? en un consejo de ministros. Entonces formalmente aún la política no ha sido aprobada, pero está en diseño. Y esta política ya ha sido expuesta por el ministro, por las autoridades del ministerio en otros espacios, porque es precisamente lo que nos involucró en el proceso de reforma de la ley, ¿no? Una ley que tenía 30 años con idas y venidas, y en el marco de esta propuesta que queremos implementar es que se enmarca el proyecto que el Ejecutivo envió y finalmente el apoyo que tuvo en la grabación de la ley. En los avances para implementar esta política o este sistema de aseguramiento de la calidad, tenemos la creación de la superintendencia, la desactivación de la ANR, la reforma del SINASI y la creación de una dirección general. Quiero señalar que el tema de la desactivación o la extinción de la ANR, como lo llama la ley, se da en el sentido de un organismo público que cumplió una función que ahora va a asumir otro. Esa es el contexto, ¿no? No se trata aquí de, a pesar de los comunicados que han salido públicamente y tal, no se trata de un enfrentamiento, una confrontación con ese espacio que nosotros creemos que es necesario, que las universidades públicas estén y las privadas también. Lo que hemos planteado como Estado es un cambio en las soluciones que tenía esta institución, sin dejar de reconocer que es necesario un espacio de diálogo y de convergencia de las universidades. Y existe la libertad, no necesita estar facultada para agruparse o agremiarse o reunirse. Y me comentaba ahora Reinaldo una cosa que me parece muy interesante, que es el hecho de que ustedes mismos planteaban, siendo estas 12 universidades, estos 12 apóstoles, digamos, de una propuesta de mejora dentro de la ley, también tener un espacio representativo de ustedes mismos, ¿no? Entonces, me parece que son propuestas interesantes, además, es mucho más interesante que surja de ustedes mismos, sino de que la ley les diga, se agruparán en una asociación, lo que fuera, como universidades más antiguas. Y creo que además ese tipo de ideas o de propuestas son precisamente las que me refería con la idea de complementar la ley, ¿no? O sea, la ley requiere este esfuerzo conjunto en el que podamos ayudarnos mutuamente a que sea efectiva. Entonces, voy a aprovechar la cabeza porque como me lo han animado, a veces no sé. Ok. Luego voy a parar porque me voy a sentir más cómodo así, perdón. En el sistema de aseguramiento de la calidad educativa, que, repito, esperamos que se convierta en política, nosotros planteamos por lo menos un inicio formal a través de un proceso de licenciamiento, que es del que hablamos, que es la autorización de funcionamiento de universidades públicas y privadas, que pueda establecer condiciones, ¿no es cierto?, que tengan un vínculo con el sistema de acreditación de la calidad, es decir, aquello que yo evalúo en el inicio de un proyecto educativo de una institución educativa de nivel universitario debe ser aquello mismo que sea un indicador de su calidad, ¿no? Eso, es decir, que este crecimiento debe ser evidente desde el inicio de la universidad. Y eso que parece una verdad de perogrullo para muchos de ustedes que vienen de universidades institucionalizadas, formales, grandes, representativas, lo saben, no se aplica a todas las universidades, ni siquiera a todas las públicas, lo cual es una autocrítica como Estado, ¿no? Ni siquiera todas nuestras universidades públicas tienen las condiciones que deberían tener para poder funcionar. Este no es un problema solo del promotor privado, o no es un problema solo del ánimo de lucro, este es un problema estructural, ¿no? El sistema en la actualidad está parado, ¿no? O sea, hay una moratoria para la creación de nuevas universidades. Había una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008 que detenía las funciones del CONAFU, que era el organismo o el órgano que se encargaba a través de la ANR de autorizar el funcionamiento de universidades. Y entonces había la necesidad de encontrar una respuesta a ese sistema. Entonces, como la realidad nos mostraba que el proceso de licenciamiento tiene deficiencias, y es por eso que existen universidades que tienen más de 12 años con autorización provisional, y es por eso que existen universidades creadas en papel que no funcionan, ¿no es cierto?, públicas. Entonces es evidente que tenemos que tener una respuesta como Estado. Esa respuesta, que empieza a vislumbrarse a partir de los artículos de la ley, tiene que ver con esta articulación entre lo que significa iniciar el funcionamiento de una oferta
concreta y lo que significa el camino hacia la mejora de su calidad como institución, ¿no? Este camino progresivo que ustedes conocen mejor que yo es un camino que evidentemente tendría que tener indicadores y cierta lógica de correspondencia entre su inicio, digamos, y su desarrollo, ¿no? Entonces nosotros planteamos que en una línea de tiempo, mientras menor calidad hay, las condiciones normativas son más estrictas, ¿no? Es decir, a mayor calidad hay una menor regulación, ¿no? El camino de la acreditación de la calidad que culmina con este proceso permanente de autoevaluación, me va a corregir seguro Facundo, ¿no? Pero con este proceso permanente de autoevaluación y de autorreflexión que tienen las universidades, es un camino en el que ya no hay una intervención directa ni del Estado ni del Ministerio de Educación, ¿no? Le corresponde a la propia universidad pensar hacia dónde va, qué quiere, a quién se quiere parecer, ¿no es cierto?, cómo se interrelaciona con sus pares, cómo se interrelaciona con sus referentes, digamos, internacionales. Y ese es un camino en el que el Estado no puede ni debe participar, ¿no? No debe porque las universidades tienen autonomías y no puede porque no tenemos la capacidad técnica para guiar el sentido de la universidad. Sin embargo, al inicio, siendo responsables de la política educativa en términos generales, siendo responsables y garantes del servicio educativo, no podemos renunciar al hecho de que asumimos una responsabilidad, porque la función viene con responsabilidad, y eso lo saben ustedes como funcionarios públicos, ¿no? El que nos dé una función no es una bendición, ¿no? El que nos dé una función implica una responsabilidad. Respondemos por cómo la hacemos y respondemos si no la hacemos, ¿no? Y en el debate de la ley decíamos, el hecho de que el Ministerio asuma su responsabilidad en el proceso de licenciamiento implicará eventualmente que en el corto plazo quien sea superintendente o quienes conformen el consejo directivo podrán ser llamados pues al Congreso de la República a rendir cuentas, ¿no? Que es algo que no necesariamente pasa en el contexto actual. Entonces implica, por eso decía, asumir una responsabilidad. Es una vuelta a aquello a lo que le habíamos dado la espalda durante los últimos 30 años como Estado, como Ministerio, y es un viraje que se da en el marco de estas condiciones que hemos descrito, ¿no? Entonces, nuestra primera responsabilidad como Ministerio es tratar de vincular estos dos conceptos precisamente en el marco de una mejora de la calidad del servicio educativo, ¿no? En ese contexto, para la propuesta de aseguramiento de la calidad, aquello que no cumpla con estas condiciones básicas que se van a establecer a través del Consejo Directivo de la Superintendencia debería quedar fuera del mercado. Es decir, desde el punto de vista solo del servicio, aquello que no reúne condiciones no debe permanecer. Y eso pasa en cualquier servicio, sobre todo además si es público, ¿no? Aquel que no puede garantizar un servicio hospitalario, un servicio de hospedaje, un servicio de hidrocarburo, ¿no? Bajo las condiciones que se hayan establecido, sean estas las que fueran, si no las cumplen, no puede permanecer. Entonces nosotros queremos plantear eso, no en el sentido de que todas las universidades son iguales, sino de que hay condiciones mínimas para todas. Todas deberían pasar por un proceso de licenciamiento estándar. ¿Y esto qué significa también? Si ustedes han reparado seguramente en la ley hemos sacado del proceso de licenciamiento de la autorización provisional. O sea, creemos que por la forma en que ha sido llevado este sistema, no ha permitido precisamente que esas mismas universidades crezcan y se institucionalicen al final. Y entonces, si no tenemos en otros servicios, por ejemplo, medios hospitales, ¿no? Porque no es que alguien dice, aquí va a empezar un hospital, voy a poner 2 camas y un médico y luego seremos hospital. Eso no, eso comienza como una posta, ¿no? O comenzará como una enfermería o lo que fuera. Y cuando llegue a tener las condiciones de ser hospital, será hospital. En el mismo contexto, los proyectos de inversión, sobre todo si existen, y estoy hablando ahora ya solo de la inversión privada, si existen beneficios para la inversión privada, si existen mejores condiciones para el inversor privado en este mercado, deberían haber exigencias equiparables, ¿no? Entonces, esa sí es sin renunciar a la posibilidad de que exista lucro en el servicio educativo, nosotros queremos establecer condiciones, digamos, que puedan ser fácilmente verificables, ¿no es cierto?, medibles, objetivas, que permitan que una institución educativa pueda llamarse universidad. Alguna de esas condiciones ya se vislumbra en la ley, aunque no corresponde que en la ley se establezcan estas condiciones. En otros espacios nos han preguntado cuáles van a ser. Bueno, es un proceso de definición
que va a ser a partir de la superintendencia, pero, por ejemplo, la ley habla de un 25% de docentes a tiempo completo, ¿no? Entonces, evidentemente, ese es un estándar, ¿no? Debajo de eso, en 5 años no podría haber ningún servicio educativo, ¿no? ¿Por qué 25? ¿Por qué 30? No es materia ahora digamos, de discusión, es una cifra y como cualquier cifra puede ser cuestionada. Hicimos un análisis, el referente evidentemente son las públicas, ¿no? Nuestras universidades públicas tienen la mayor parte de docentes a tiempo completo. Creemos que la universidad por su naturaleza debe tener docentes que piensen respecto de ella, que asistan a sus alumnos, ¿no? Que son los usuarios del servicio, que les brinden atención académica, que los ayuden en sus proyectos de investigación, pero además que genere conocimiento, ¿no? El docente que permanece en la universidad y que está más tiempo en la universidad es el que ayuda a su desarrollo. Se involucra y se institucionaliza en su discurso, ¿no? Quien se encuentra más alejado, quien solamente va 2 horas y luego se retira, ni piensa en la universidad, ni le interesa necesariamente el desarrollo de la universidad, ¿no? Entonces, ese es un cambio, por ejemplo, en la propuesta que probablemente se traduzca en es una condición básica. Entonces, hacia eso apuntamos, ¿no? Y eventualmente, para poner ese mismo ejemplo, entonces, todos los que tuviesen más de 25% más están dentro, si esa fuera la única, estoy simplificando el razonamiento. Por sobre las condiciones básicas, siempre va a haber universidades que las cumplan mejor que otras, ¿no? O sea, algunas tendrán 28%, algunas tendrán 30%, algunas tendrán 40%, y entre las que tienen 40%, algunos tendrán, de esos 40%, la mitad son doctores y la otra mitad son maestros, y otros tendrán, no, yo tengo solo el 10% de maestros, todos los demás son doctores, ¿no? Pero además de eso tengo docentes extranjeros, además el 5% de mi cátedra la hacemos en convenio con... Entonces hay toda una serie de posibilidades de mejora que se vinculan con el proceso de esos estándares que debería fijar el sistema, que debería tener un referente también internacional, de alguna manera se amarran a estas condiciones básicas, pero para mejorarlas siempre, ¿no? Para que permanentemente mejoren. Evidentemente, además, las condiciones de licenciamiento tienen que tender hacia arriba, ¿no? O sea, no puede ser que nos estanquemos en una línea, digamos, 15, 20 o 30 años. Esas condiciones probablemente van a ir mejorando y van a ir cambiando conforme cambia el conocimiento, la tecnología y la innovación. Adicionalmente, y esa es la razón, por ejemplo, de por qué siempre hay una diferenciación, el proceso de licenciamiento es un proceso obligatorio, el proceso de acreditación es un proceso voluntario. Porque si fuera obligatorio la acreditación, entonces sería una condición básica, ¿no? Aquel que no se acredita tendría que estar fuera del mercado, ¿no? Fuera del servicio. Y lo segundo es por qué entonces ahí en ese contexto podrían relajarse tanto las condiciones de acreditación que ya no sea realmente una acreditación de la calidad para que todas pasen, ¿no? Entonces nosotros preferimos separar eso y convertirlo en un sistema opcional, porque creemos además que siendo opcional, la pregunta era, bueno, ¿y qué cosa va a incentivar entonces a las universidades a acreditar su calidad? Si ya no es obligatorio. Y ahí es donde se enmarca, digamos, el diálogo que vamos a tener. Entonces, de las líneas que les mencionaba, la creación de la superintendencia y la desactivación de la ANR como organismo encargado de autorizar el funcionamiento, enmarcan en este proceso, ¿no? En la línea de licenciamiento. Estos son los insumos de este proceso de reforma. Y el SINEACE, el Sistema de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que también por la ley entra en reforma, propone la certificación junto con la acreditación, ¿no? Este proceso de certificación personal con la acreditación institucional o de carrera, en fin, hay una serie de reflexiones que hay que hacer en función a qué es lo que corresponde, ¿no? Estos son detalles que hemos informado en el Congreso, no me voy a detener aquí de cuáles son los grados de avance, pero hablemos del SINEACE, ¿no? Como les decía, se ha creado este grupo de reforma, hay un primer diagnóstico y esperamos tener los resultados en los plazos que nos ha establecido ya la ley. ¿Cuáles son en términos generales digamos, las dificultades que hemos encontrado con este primer acercamiento al sistema, ¿no? Hay un poco avance en instituciones y carreras acreditadas, puede deberse también a que es, digamos, un sistema relativamente nuevo, pero creemos que las expectativas eran mayores en el momento de creación del sistema. Hay unos modelos de acreditación divergentes, no son estandarizados, no son homogéneos, no conversan entre ellos. No ha habido hasta este momento realmente un impulso, a pesar de los esfuerzos aislados que se han desarrollado o que se están desarrollando por ahora a partir de Procalidad, pero no ha habido un impulso como Estado a este proceso de mejora. Yo escuchaba a Javier Sota Nadal que ponía el ejemplo ese que la autonomía como abandono, ¿no?
en el caso del ámbito público, ¿no? Que el hecho de reconocer que las universidades pueden autogobernarse y pueden directamente generar sus propios recursos o sus propios instrumentos de mejora, ha significado del Estado una suerte de abandono, ¿no? Y eso es algo que tenemos que mejorar. La poca articulación entre los operadores, esa es una dificultad que hemos abordado además en términos de gestión pública en sentido estricto, porque como ustedes saben, cuando el recurso público está en una entidad pública o en un organismo público, hay que rendir cuentas, ¿no es cierto? Hay que responder digamos, de acuerdo a nuestras funciones, a nuestras responsabilidades, y los otros operadores del sistema tenían una representación, una representatividad que no garantizaba su gobernabilidad, ¿no? Había incluso una cierta, digamos, un cierto conflicto a nivel de quiénes representan a quiénes o a qué representan en el campo del manejo de los recursos y del sistema, y eso ha producido también la necesidad de que en la reforma se vea este punto como un punto importante. Y eso se amarra evidentemente a tener o no tener un rol, ¿no? Ha habido intentos para que el cineasta tenga, por ejemplo, un reglamento, regulación de funciones como tenemos ahora las entidades públicas, pero tiene esas dificultades, ¿no? De que era un organismo que es un organismo porque todavía existe, que no está adecuado a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Y no puede haber un organismo que no se adecue a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es así de sencillo, ¿no? O sea, las entidades que pertenecemos al Poder Ejecutivo nos sometemos a la ley orgánica. Entonces, esto es lo que creemos ha marcado la dificultad en el avance del proceso de acreditación de la calidad en el ámbito universitario, técnico y eventualmente de la educación básica, con distintos niveles, ¿no? ¿Cuáles son probables soluciones que nosotros estamos pensando que deberían implementarse? La política, que es de la que estamos hablando ahora, que tiene estos elementos que he planteado, que son el licenciamiento, la acreditación como un fomento de la calidad, pero adicionalmente un sistema de información más adecuado. No vamos a entrar en ese detalle porque no es el espacio, y adicionalmente el sistema de incentivos, que es el que tratamos ahora. Entonces, la política de aseguramiento y su aprobación, el modelo de acreditación único, flexible, los mecanismos de incentivos a lo que se refiere la ley. Hay una primera disposición complementaria final y hay una cuarta disposición complementaria final, ¿no? Y hay que leer las dos en conjunto, y ahora vamos a ver cómo. La articulación de estos estándares, el diseño de un sistema de monitoreo y seguimiento, ¿no? No puede ser que no sepamos dónde estamos yendo, no puede ser que no seamos conscientes como Estado de que la inversión que hagamos o los mecanismos de incentivo que tengamos no tengan resultados. Tenemos que actuar consecuentemente con el sistema. Una nueva estructura organizacional y la adecuación a la LOPE, ¿no? Aquí hay datos, universidades, no me voy a detener en esto. Entiendo que han visto esto de cómo es que se financian las universidades en nuestro país, las públicas. Y quiero detenerme en la primera disposición complementaria de la ley universitaria, ¿no? Como ustedes saben, en la cuarta disposición complementaria transitoria se habla de estas 12 universidades más antiguas de Perú. No sé si son exactamente las 12, por lo menos creo que 10 u 11 sí son las más antiguas, creo que una no es antigua, pero es un referente, algo así. En fin, el tema es que estas 12 universidades más antiguas de Perú, como dice la norma, deberían ser un referente que irradie, digamos, una luz en la oscuridad, ¿no? Deberían ser el referente que tenga influencia respecto a sus ámbitos geográficos o académicos, para que precisamente las otras universidades puedan seguir, por decirlo de alguna manera, su modelo y ejemplo para mejorar. ¿Qué es lo que pide la ley? Les pide a estas universidades que desarrollen ellas mismas un proyecto, ¿no es cierto?, de mejora de su calidad educativa, de su oferta educativa, y que este modelo que ellas mismas aprueben en el margen, como digo, de su autonomía, ¿no? Nosotros no vamos a imponer un modelo, estaríamos seguramente en un ambiente menos amistoso si eso se tratara. En el marco de esa autonomía que ustedes tienen de aprobar su propio modelo de gestión institucional, que el Estado considere estos modelos como un referente para la mejor distribución de recursos públicos, ¿no? Lo que no podemos permitir en el Estado es que sigan existiendo, digamos, procesos de distribución de recursos que no tengan en cuenta resultados. Pues hay un proyecto de reforma ya que tiene algunos años, que es el de asignar presupuestos por resultados, que en las universidades públicas también existe, pero que no existe de repente con los niveles de tecnicidad o de normatividad que existen en otras instancias, ¿no?
Lo que queremos es incentivar en la universidad pública el hecho de que puedan establecerse metas concretas de mejora, que ellas mismas determinen como de mejora y que les permitan recibir eventualmente una mejor asignación de recursos, o que se cambien, aquí voy a decir algo que puede ser subversivo, pero que se cambien las reglas de juego de algunos de los procesos de asignación de recursos que ya existen, no voy a decir cuáles, pero algunos de esos procesos de asignación, que se cambien sus indicadores para que efectivamente se asigne en función a indicadores objetivos que tienen que ver con número de alumnos o digamos zona geográfica, pero también con indicadores que puedan ser evaluados en términos cualitativos, ¿no? Que tienen que ver, no sé, pues con cuántos procesos de investigación ha desarrollado, cuántos proyectos de inversión pública, o cuántos egresados o titulados han obtenido en los últimos 5 años, en fin, o los índices de empleabilidad, lo cual es un proceso un poco más largo, ¿no? Porque hay que hacer un seguimiento al egresado y esto probablemente sea en 5, 6 o 7 años, pero tenemos que tender a eso, ¿no? Atender a que las mejores universidades, bajo estos criterios, reciban probablemente más recursos para esas líneas que hacen que se mantengan en un estándar internacional y que sirvan, como repito, de modelo a las demás universidades públicas que ya existen y a las universidades públicas que querramos crear. La propuesta de reforma de la educación superior universitaria no implica determinar un número de universidades, o sea, nunca hemos dicho como ministerio existen muchas universidades en el Perú, eso no es un discurso que venga del ministerio, o sea, es decir, no hay un número de universidades, esto es libre. No hemos dicho nunca de esta carrera hay muchos profesionales o de esta otra hay menos. Tampoco es la intención del Ministerio del Estado definir qué estudia uno o dónde estudia o cómo lo estudia, ¿no? Ese margen de autonomía y de libertad está vigente y consagrado en la ley, reconocido en la Constitución además, y esta norma es constitucional. Y entonces lo que nosotros tratamos de hacer más bien es decir, bueno, tenemos que reflexionar en conjunto de hacia dónde tiene que ir la universidad, ¿no? Y ese trabajo en conjunto se alimenta de la reflexión que institucionalmente tenga cada una de las universidades. Uno de esos espacios, esperamos que sea esta nueva dirección general. Esta dirección de coordinación universitaria es una dirección de tercer nivel, está debajo de una dirección general. Y esto es porque, claro, para el ministerio la rectoría estaba en la educación básica y en la educación técnica. Por eso que esta dirección se llama dirección de coordinación, ¿no? Porque, claro, se sienta con quien acepta su invitación o va donde lo invitan y tenía un rol, digamos, menos protagónico que el que eventualmente tendría una dirección general, que ahora asumiría estas funciones de interrelación con las universidades públicas y privadas, con el mercado productivo, con la empresa, ¿no es cierto?, con la academia, facilitar y ser una entrada de la universidad pública para el Estado y del Estado hacia la universidad pública y privada para poder ayudarnos en conjunto a diseñar una mejora en el servicio. Entonces, esta lista de universidades en las que ustedes están en la cuarta disposición complementaria tiene que leerse con la primera, ¿no? En la primera disposición complementaria final de la ley, de lo que se habla es de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación de establecer mecanismos y herramientas para mejorar la calidad. ¿Cuáles son estos mecanismos y herramientas que nosotros creemos que deben establecerse para mejorar la calidad? Bueno, probablemente esta es una propuesta que estamos trabajando en el Ministerio, no desde mi oficina, sino desde la oficina de la Secretaría de Planificación Estratégica. Históricamente, digamos, en los últimos años, entiendo que más o menos 400 millones de soles son es el presupuesto que reciben por gasto corriente, ¿no? El conjunto de universidades públicas. Pero cada año se incrementa ese presupuesto en 200 millones, o sea, el 50% más, y se distribuye entre todas las universidades que tienen un requerimiento de recursos adicionales. Esta redistribución de los recursos no es una redistribución que haya tenido indicadores técnicos que permitan decir que estamos distribuyendo bien o mejor los recursos, ¿no? Y eso es una deficiencia que parte del propio MEP y de la propia, seguramente Rodolfo habrá hecho algún mea culpa acá también, ¿no? Entonces hay también en la asignación de recursos públicos una debilidad institucional. Las entidades públicas generalmente sumamos y restamos y decimos, el año pasado pedimos esto, este año pedimos lo mismo, ¿no? O un poquito más si hacemos algo nuevo. Y el MEP dice, ¿cuánto gastaste? Bueno, sobre lo que gastaste, y ahí comenzamos a negociar, ¿no? Porque no has demostrado que puedas gastar más. Entonces esos son los criterios históricos de asignación de recursos en el país, pero creemos que tenemos que tender a mejorarlos, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos hacer con la universidad pública es precisamente eso. ¿Y cómo hacerlo? Con reglas de asignación para estos recursos adicionales, por ejemplo, que todos los años se dan, y con incentivos que tengan que evaluarse contra el desempeño, ¿no?
Entonces, ¿qué indicadores podríamos utilizar? Que esto es algo que estamos trabajando para proponerlo como una norma. La empleabilidad y la percepción de los egresados, ¿no? La última encuesta y la última data oficial del sistema es del año 2010, ¿no? Entonces, número de alumnos, número de docentes, número de universidades es de hace 4 años, ¿no? El siguiente censo me parece que va a ser el siguiente año. Entonces, aun cuando los censos pueden y deben tener un espacio considerable, no podemos hacer un censo nacional cada año, necesitamos un sistema de información que permita alimentar la toma de decisiones anuales. Y la primera fuente de información son las universidades, sus asociaciones de egresados, ¿no es cierto? Su planilla de docentes, su información de currícula, su información de seguimiento, de empleabilidad. Hay una serie de reformas que estamos implementando a partir de eso. Y entonces, la percepción de los egresados, de quienes culminan sus estudios en la universidad, y la empleabilidad que estos tengan, van a ser un indicador. Ya el Ministerio de Educación está trabajando con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no es cierto? Y con IPAE, este Observatorio del Empleo, que nos ha permitido, en convenio con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con la SUNAT, incorporar en la planilla de los trabajadores formales información respecto a la universidad donde procede, el año que ingresó y la carrera que estudió. Entonces, con esos 3 indicadores nada más, podríamos tener información en un año de cuánto gana un egresado de tal universidad luego de no sé cuántos años de ejercicio. Es un indicador grueso, puede tener debilidades, más, menos 5, no sé cómo harán los economistas para decir en términos concretos de la calidad. Entiendo que este espacio ha tenido expertos sobre ese tema, pero claro, hay indicadores que todos conocemos respecto a la calidad de la oferta, ¿no? Sus referentes, su currícula, su plan docente, su infraestructura, el número de documentos científicos, de papers, ¿no es cierto?, que se hayan publicado en revistas indexadas, ¿no? El reconocimiento que tenga la universidad, la facultad o el decano o el rector, ¿no? Todo eso apunta a dar indicadores de, bueno, aparentemente este centro de estudios, esta facultad o esta carrera de esta universidad es mejor que el resto, ¿no? O sea, cumple satisfactoriamente y más, ¿no?, las condiciones para ofrecer su servicio. Entonces, esta regla de asignación de recursos es la que nosotros queremos implementar para el 2015 y estamos trabajando para incluir en el proyecto de ley de presupuesto público indicadores como estos. Entonces, esto ya es una respuesta del Ministerio, del Poder Ejecutivo, a la obligación que tiene de incentivar la calidad de la oferta educativa, ¿no? En el 2016 esperamos tener incentivos contra el desempeño, ¿no es cierto?, que tienen que ver el cambio de la empleabilidad de personas de egresados y el cambio de la calidad de la oferta educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mejora respecto al año anterior, es decir, antes el 50% de mis egresados opinaba que tomó una buena decisión estudiando esta carrera en la universidad. Este año es el 70%. Entonces, esa mejora implica que hay un cambio, ¿no? O sea, esto nos sirve como un elemento de autoevaluación también en las universidades. Y esa percepción de los egresados o ese incremento en la empleabilidad, ¿no es cierto?, van a significar evidentemente que ha habido un cambio institucional que permitiría avisorar para el Estado, para el asignador de recursos, que más recursos ahí van a ser mejor utilizados. Caso contrario, si esos índices cayeran, no solamente tiene que haber una reflexión de parte de la universidad, sino que si esa universidad pidiera mayores recursos, ese va a ser un indicador. Además de decir no gastas bien, va a decir, es lo que ahora utilizamos, ¿no? Es decir, ejecutaste solo el 70%, van a haber otros indicadores para poder decir, necesitamos que des evidencias de que sabes hacer bien las cosas para asignarte más recursos, ¿no? Estos indicadores funcionan en doble vía. Y entonces, ese cambio en la calidad de la oferta educativa y en la producción científica es eso, ese incremento de estos indicadores iniciales que nosotros queremos implementar a partir de 2015 y su progresión. La calidad es progresiva, ¿no? Uno tiene alta calidad o baja calidad y nunca hay piso para abajo, lamentablemente, y no hay piso para arriba también, ¿no? Entonces uno puede ser el top de tops, ¿no? O sea, nuestros referentes serán la región, y luego será la nación, y luego será Sudamérica, y luego será América, en fin, cada universidad se plantea sus propios objetivos institucionales y nosotros queremos desterrar el hecho de que hacia abajo se pueda seguir cayendo, ¿no? Por eso es que planteamos un corte. No queremos involucrar en esta caída del servicio es a más alumnos, a más miembros de la comunidad, a más usuarios, ¿no? Entonces, en líneas generales, como les decía, y hablaba con Reinaldo ayer antes de venir a esta exposición,
a nosotros nos interesa mucho como ministerio trabajar con ustedes respecto a lo que deberíamos hacer como Poder Ejecutivo en el corto plazo respecto a la universidad pública. Es decir, sin que eso signifique una injerencia, porque no, ni se negocia el presupuesto a través nuestro, ni se asigna el presupuesto a través nuestro, ni se reconocen rectores, ni se asignan docentes a través del ministerio. Con todas esas autonomías que tiene la universidad, lo que sí queremos es ser un vehículo eficiente para que juntos podamos establecer mejoras a la política de aseguramiento de la calidad y eventualmente establecer otras políticas que tengan que ver con la mejora del servicio. Hemos querido dar algunos indicadores en la ley, ¿no? Por ejemplo, como decía, no más autorizaciones provisionales, ¿no? Como por ejemplo decir, no es posible autorizar el funcionamiento o la creación de una universidad siquiera si no existe presupuesto asignado, ¿no? O sea, en la actualidad tenemos, no voy a decir el número, porque tenemos más de una universidad pública que no tiene presupuesto para funcionar, pero tienes a la comunidad organizada que viene y te dice, conforma mi comisión y yo después peleo por mi plata, ¿no? Es así, pasito a paso, es como cuando alguien invade un terreno, ¿no? Titúlame, luego es agua y desagüe, luego es banco de materiales, ¿no? Entonces van así, y entonces así no se puede hacer ni política pública ni universidad pública, ¿no? Tenemos que acabar con la precariedad del sistema, ¿no? Y eso empieza por un trabajo en el que nosotros hemos querido y hemos apoyado esa propuesta en la ley de tener como referente a estas dos universidades representativas. Entonces, el hecho de que a través de Procalidad pensemos mecanismos para que efectivamente se logre que sean un referente y se puedan financiar proyectos coherentes, proyectos eficaces para garantizar un mejor servicio, junto con la información que necesitamos para generar estos indicadores de los que habla la primera disposición complementaria final de la ley como responsabilidad del Ejecutivo, y generar estos espacios. No voy a convocarlos a agremiarse, porque creo que eso creo que no es necesario y creo que no sé si sería bien visto por las demás universidades públicas, pero sí a generar espacios formales de diálogo eventualmente para que efectivamente estas líneas de acción que habría que pensar para el desarrollo de estos proyectos de mejora en la calidad sean líneas consensuadas, ¿no? Para que nosotros entendamos también, eh, yo sé que en muchos casos que he hablado sobre temas particulares que son los más complicados en las universidades públicas, ellos se han dado cuenta de la poca capacidad que tiene el ministerio y la mía propia para entender la universidad. Y eso tiene que ver con una debilidad institucional, ¿no? El ministerio nunca se ha acercado de la manera que quiere acercarse ahora a la universidad, ni en la pública ni en la privada. Entonces, la generación de estos espacios de concertación y de diálogo son muy importantes para nosotros, porque nos ayudarán a fijar el camino que debería seguir luego la línea de trabajo del Ejecutivo, del Estado, con la universidad, ¿no? Hasta dónde deberíamos llegar juntos, en qué momento ustedes deberían ir solos, ¿no? Qué nos corresponde a cada quien. Es un trabajo que, aunque está marcado en líneas gruesas ya en la ley, tiene, como les decía, alguna complementariedad que debemos desarrollar en conjunto. Entonces yo quiero agradecer la invitación que me han hecho desde Procalidad, a Reinaldo, a Facundo, para estar con ustedes aquí, agradecerles su atención durante estos minutos y nada, invitarlos como ha pasado permanentemente durante estos últimos 60 días ya casi de la ley, a comunicarse con nosotros oficialmente. Tenemos canales abiertos en el Facebook de la institución, en el Twitter de la institución, en nuestros correos electrónicos. Tenemos mucha demanda de información por casos particulares. Hacemos como ustedes hacen, priorizamos a veces, ¿no? O sea, no todas las cosas se pueden atender al mismo tiempo, pero quiero transmitirles el mensaje del ministerio, del ministro, de que para nosotros esto es un tema en el que estamos trabajando, ¿no? Quería mostrarles que es un trabajo en el que estamos reflexionando, porque creemos que es muy importante dar evidencias de que el cambio es posible y de que queremos el cambio. De que no se trata de un discurso, digamos, hueco o vacío, se trata de un discurso que requiere ser complementado, es cierto, pero que tiene acción. Y en esa acción estamos y esperamos convocarlos a ustedes para que nos apoyen en este proceso que va a ser largo, que va a tener complicaciones, pero que sabemos que nos une en un objetivo común, ¿no? Así que les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Así que vamos a ir directo a las consultas, a las preguntas, porque el tiempo de Juan Antonio también es corto.
Así que aprovechemos en hacer las consultas lo más breve posible. ¿Ok? Hay una serie de experiencias internacionales que son importantes tomarlas en cuenta en cuanto a alineamientos, asociaciones de universidades y específicamente en cuanto a acreditación. Por ejemplo, en Chile este año han desconocido más de 2.000 acreditaciones universitarias, ¿no? En Ecuador el año pasado, en julio, cerraron cerca de 30 universidades justamente por este tema de la acreditación. Nos hubiera gustado realmente escuchar los lineamientos académicos de cómo concibe el Ministerio de Educación una universidad, ¿no? O sea, ese es el aspecto central para hacer los lineamientos, una visión de universidad. Una universidad de clase mundial, o sea, los compañeros de la UNI hablan del ciudadano planetario, del profesional planetario, lo cual es correcto viendo las desigualdades mundiales, ¿no? Entonces hay universidades que tienen calidad pero no tienen acreditación. Y hay universidades que tienen acreditación y no tienen calidad, ¿no? Eso pasa en todo el mundo, en todo el mundo. Aquí hemos tenido la experiencia del CONIAU, que establecía un conjunto de criterios muy rígidos, pero sobre todo la privatización de la universidad en la calidad. O sea que teníamos que contratar una entidad privada para que nos venga a recomendar la acreditación. Y resulta que en el Perú no hay antecedentes de evaluación de calidad de entidades privadas. No hay antecedentes. San Marcos evaluaba a la Católica hasta 1950 para que funcione. Y así funcionan en la mayor parte de países. Las universidades públicas evalúan a las universidades privadas para que funcionen y le dan la certificación de calidad. Entonces, eso sería un lineamiento, por ejemplo, ¿no? Un reconocimiento a la universidad pública como de calidad para que pueda autorizar a universidades privadas para su funcionamiento. Y tenemos las condiciones acá en el país, por lo menos de las 12 universidades que estamos acá presentes. Porque en la innovación educativa en el mundo reconocen San Marcos como una de las universidades más innovadoras, históricamente. Todos sabemos quién inventó la República. San Marcos. ¿Dónde se llevó a cabo la primera asamblea constituyente para definir la primera constitución del Perú? En la Universidad de San Marcos, que inclusive hasta le cedió el local del Congreso, que nunca nos devolvieron, ¿no? Y se quedaron para siempre. O sea, San Marcos hasta dio el local para que funcione el Congreso. Este ejemplo, yo lo he tomado conciencia en Europa, cuando hemos debatido las principales universidades, dice, no hay ninguna universidad en el mundo como innovadora de innovación social. En este momento, o el 17 de diciembre del año pasado, ISPOS, contratada por universidades privadas, hicieron una encuesta de expectativas de 3.000 empresas de mayor facturación. A 3.000 empresas de mayor facturación por encima de los 15 millones anuales de ingresos. ¿Qué universidades salieron como las universidades que aportan los mejores profesionales? Pueden verlo ustedes en internet. El 17 de diciembre del año 2013, en ISPOS. El único periódico que lo publicó fue el diario Gestión. En primer lugar salió San Marcos. El 85% de empresarios prefieren profesionales egresados de San Marcos. En segundo lugar salió la Universidad Nacional de Ingeniería, con el 66%. En tercer lugar salió la Universidad Católica, con el 61%. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la expectativa que tienen los empresarios. El otro tema de lineamientos, nos hubiera gustado escuchar el tema de la autonomía. Porque la autonomía del Estado, respetar la autonomía para abandonar la universidad. Por eso respetar la autonomía. El otro lineamiento de la misma superintendencia, porque la ANR nunca tuvo funciones de ser un organismo superior a la universidad. Después la ANR se la asumió. La ANR era un organismo de coordinación interuniversitaria. Y sobre el aporte de los profesionales, disculpen, todas las 12 universidades que estamos acá tienen aportes, las 12, yo me refiero a San Marcos porque estoy hablando como San Marcos. ¿Quién ha definido las 34 políticas públicas
que actualmente están vigentes. Un sanmarquino, el doctor Max Hernández, que no fue cualquier sanmarquino, que ha sido presidente de este organismo que creó el gobierno, ¿no?, que definió las 34 políticas. Recién ahora han puesto a uno de la Católica. El doctor Max Hernández fue presidente de la Federación Universitaria de San Marcos y fue presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Tampoco fue cualquier universitario. Entonces, yo le pregunto, realmente, ¿cuál es la política, los lineamientos de política que nos darían para que efectivamente nos enrumbemos dentro de la calidad y la acreditación? La calidad es un objetivo, la acreditación es un medio nada más. Gracias. Muchas gracias. Les voy a invocar nuevamente, tratemos de ser concretos porque si no el tiempo no alcanza y Juan Antonio no va a poder responder las que nos interesa escuchar. ¿Ok? Nosotros como Universidad Nacional de Ingeniería estamos tratando los mecanismos, cómo abordar esta visión compartida de futuro que queremos nosotros como sistema universitario, como país. Y yo creo que ese es el aporte que tenemos que hacer nosotros como universidad. O sea, tenemos una responsabilidad. Yo creo que esta ley nos da la oportunidad para que nosotros podamos generar iniciativas. Yo veo que está bastante abierta la posibilidad. Pero, como lo dijo también, ¿no?, el tema de la autonomía no puede significar también pues, la irresponsabilidad y la falta, digamos, de proactividad del Estado. Yo creo que ahí tenemos que caminar juntos y para eso tenemos que saber a dónde queremos llegar como país, ¿no? ¿Qué queremos como país? ¿A quién queremos ganarle, ¿no? Si preguntamos a los chilenos, ellos quieren ser país, quieren ser un país de potencia tecnológica en Latinoamérica. Si le preguntamos a los bolivianos, quieren salir al mar. Si lo preguntamos a los brasileros, dicen queremos ser país interoceánico y ya lo están trabajando. Y si lo preguntamos a los ecuatorianos, quieren ser país amazónico. Pero el Perú, tenemos 34, digamos, puntos del acuerdo nacional y nos hemos quedado solamente en ese status quo, ¿no? No estamos construyendo Perú, no estamos construyendo, no estamos interactuando con el mundo, sobre cómo va todo este proceso de aceleración en la cual del mundo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que trabajar de forma conjunta, tenemos que generar modelos. Bueno, la UNI tiene un modelo prospectivo de calidad UNI mirado al año 2042, en 3 tiempos. Y hemos terminado la primera fase al año 2015, en la gestión del señor rector, donde tenemos ya una hoja de ruta. Estamos visorando al año 2021, mediante una serie de ejercicios, y me gustaría compartir con todos los colegas, tenemos un modelo de encuesta tipo Delphi, que lo podemos lanzar a través de las redes, para poder nosotros empezar ya a reflexionar, y hay muchos mecanismos, ¿no?, que nos permiten sistematizar información para poder ir sacando los lineamientos estratégicos sobre la cual la universidad debe encaminarse a raíz de esta ley que debe generar rupturas. No podemos seguir, porque la ley no inspira tampoco la visión de futuro de la universidad. Está más anclado en el presente, ¿no?, recordando un poco del pasado, pero no construye futuro. Yo creo que ahí es la gran misión que tenemos nosotros como universidad. Por ejemplo, ¿queremos que la calidad sea política de Estado? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y somos nosotros los académicos que tenemos que sustentar ante los órganos tutelares, tanto del gobierno, los grupos de interés, los stakeholders, para que podamos trabajar en forma conjunta. Y hay mecanismos para poder hacer eso. Entonces, yo plantearía que pueda haber por lo menos, ¿no?, reuniones de trabajo, ¿no? Esta alianza del desarrollo que siempre es gobierno, academia, empresarios y sociedad civil, hay que nuclearlo. Muchas gracias. Sí, voy a tratar de ser corto, disculpen ustedes. Bueno, todos sabemos que hay una desarticulación entre la educación básica y la educación superior. La educación básica está reformada, está funcionando con un currículo basado en competencias, pero la universidad sigue funcionando con un currículo centrado en la enseñanza, con un paradigma del siglo pasado, formando profesionales para el siglo XXI. ¿En qué medida el Ministerio de Educación, que ahora ya tiene más responsabilidades que antes, porque el hecho de que haya una dirección de coordinación de la educación superior ya supone obligaciones para el Ministerio, puede ser un ente gestor
de diseñar por lo menos un currículo universitario básico innovado, que no es una intrusión sobre la autonomía universitaria, sino creo que es más bien un proyecto que puede ser tomado como referente para que las demás universidades podamos, en base a eso, tomar los elementos sustantivos de una reforma curricular. En segundo lugar, el Ministerio tiene mucha experiencia en cuanto a su línea específica de trabajo, en cuanto a desarrollo de competencias profesionales. Mire, nuestra universidad es pedagógica, pero nosotros estamos empezando nuestro PIFI pedagogizando a nuestros docentes. ¿En qué medida el Ministerio podría también hacer esto y a través de la Dirección de Coordinación gestar un proceso, un programa que pueda contribuir con un mejoramiento de la actuación de los profesores universitarios en el aula, con estrategias, metodologías innovadas? Porque si no, todo puede quedar en un bonito intento burocrático, ¿no? Finalmente, yo sugeriría, a nombre de la Cantuta, que esta convocatoria no sea la única ni la primera, sino que nos sentemos en mesas de trabajo con el Ministerio de Educación para hablar sobre asuntos pedagógicos, académicos, que podrían contribuir mucho hacia el mejoramiento de la calidad académica, porque no es un mejoramiento de la calidad física, sino académica básicamente. Eso simplemente, muchas gracias. Buenos días con todos. Vengo de la Universidad Nacional de Trujillo. Le ha tocado a Procalidad acercarnos a este punto, ¿no? Pero ciertamente, como la exposición viene del director de calidad universitaria del Ministerio, creo que había que reflexionar un poco sobre dos cosas que ya se han dicho, ¿no? Pero la principal me parece que el Ministerio de Educación debería apuntar a elaborar, a formular los lineamientos políticos, las políticas de trabajo a nivel de sistema de la Universidad Peruana. Y para eso, lógicamente, que no pase como ha pasado con la ley, que se da una ley y las universidades no participamos en esa ley. Pero sí, yo creo que es oportuno que podamos sentarnos a pensar sobre cuál sería la dirección que tomaría el desarrollo de la universidad en nuestro país. Pero eso pasa, digamos, una cuestión genérica pasa por otra situación más concreta. Recién, en estos últimos días, hemos recibido requerimientos del Ministerio de Educación que nos pide información y nos habla de un convenio de INEI con el Ministerio de Educación para recoger información en las universidades. Un poco como ha venido y tratando de hacer la Asamblea Nacional de Rectores, que ha creado el SIGU, un sistema que buscaba recoger información, recolectar información para tomar decisiones a nivel general, pero este sistema solamente se apoyaba en nosotros y nos pedía información como recolectores de información, pero no ha fortalecido ni ha generado sistemas internos en cada universidad articulados a un sistema de la universidad peruana. Entonces, sí nos piden información, pero inclusive, por ejemplo, todas las universidades hemos participado en esta encuesta que nos ha pedido la Asamblea Nacional de Rectores para el programa 066, donde hemos llenado las encuestas, pero yo he pedido información cómo está mi universidad y quisiera información de cada una de las escuelas para tener idea, pero no se nos ha alcanzado. Entonces, creo que, ya lo han señalado, se ha señalado también, usted lo ha dicho, que es importantísimo que construyamos
un sistema de información y comunicación en el sistema de la universidad, no en el Ministerio de Educación ni en el SINEDU solamente, sino articulado a todas las universidades fundamentalmente públicas. Entonces, tanto en estas cuestiones generales de intervención del Ministerio de Educación, como en las cuestiones específicas como esta de recolección de información, señalo 2 puntos nada más, creo que debemos tener acercamiento. Sobre algunas cosas, por ejemplo, se nos pide la información de cuántos de los alumnos que han egresado de la universidad. Entonces no nos dice, caramba, ¿cómo lo están entendiendo el egresado del Ministerio de Educación? ¿No? Para poder recoger información un poco más cercana. Y cosas así que se necesita un acercamiento más, digamos, claro, para que en conjunto se pueda ir trabajando todas estas cosas que en ambos casos necesitamos, tanto a nivel de sistema como a nivel de cada universidad. Gracias. Los indicadores de empleabilidad de nuestros egresados importan a todos, porque nos indican cuál es la calidad de nuestros egresados y cuánto necesitamos fortalecer esa calidad. El que tenemos para tener un dato exacto es de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática tendría que trabajar con nosotros. Hacerlo de forma privada es muy caro, ¿no? Entonces, en realidad, esos datos que ustedes van a utilizar para poder evaluar, ¿no?, el grado de, digamos, eficacia de las universidades son útiles realmente a nosotros para poder evaluar esa calidad de nuestros egresados y saber cuánto tenemos que apoyar a determinada carrera para que eleve su calidad. El INEI tiene una encuesta que hace a las empresas de modo mensual, en el cual se ve el índice de empleabilidad. Pero es un dato grosero, no indica de qué universidad, no indica de qué carrera. Entonces, si de alguna manera se pudiera hacer un convenio Ministerio de Educación con el INEI para poder tener esos datos exactos que nos permitan a nosotros evaluar, ¿no?, el grado de empleabilidad de cada egresado y de cada carrera. Gracias. Primero agradecerles el interés que han mostrado. Yo entiendo, claro, como vienen institucionalizados, es decir, vienen representando a sus propias universidades, entiendo un poco el contexto en el que se dan algunas intervenciones, ¿no? Yo, desde el momento en que asumí, es dirección de coordinación universitaria, por si acaso, no soy director de calidad. Y decía por eso que la coordinación universitaria en el ministerio era eso, era sentarse a coordinar, ¿no? No teníamos ni no habíamos asumido ese rol rector que ahora estamos asumiendo efectivamente a raíz de la ley en términos de la política de aseguramiento de la calidad. Entonces, esto es un trabajo que estamos iniciando, ¿no? Yo pondría como contexto para responder las preguntas lo siguiente. A lo largo de estos meses de debate de la ley he escuchado mucha crítica que está vinculada un poco a los comentarios que he escuchado, que dicen, esta ley no dice a dónde va ni qué quiere de la universidad, ¿no? Y en realidad creo que cuando uno plantea dónde va, tiene que saber de dónde sale. Y yo por eso les contaba el contexto que ustedes conocen, se los recordaba nada más, el contexto en el que está la universidad pública y privada peruana. El 65% de las universidades son no institucionalizadas. Más de la mitad de las universidades en el Perú no tiene autorización definitiva de funcionamiento. ¿Sí? La oferta pública, la matrícula, la cobertura de la educación pública universitaria no ha crecido en los últimos 5 años. El mercado ha sido asumido, o sea, la demanda ha sido asumida por la oferta privada. Ahí hay una primera deficiencia del mercado. Si eventualmente, como muchos consideramos, las universidades públicas en promedio podrían resultar mejor rankeadas que las privadas en promedio,
¿Por qué el usuario escoge una privada? Que encima le cuesta. ¿Qué problemas estructurales tiene la universidad pública que le ha impedido crecer en los últimos años? Salvo honrosas excepciones. Como digo, no quiero hablar de San Marcos, la decana de América, ni tampoco de la de Trujillo en particular, ni de la UNI, ni de la agraria. O sea, quiero hablar en términos de la universidad pública. Por eso decía que a pesar de que ustedes son representativos, precisamente son eso, o sea, son responsables del resto, o sea, de llevar esta luz, decía yo al inicio, a esta indefinición y a esta precariedad que existe en todo el sistema. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un sistema parado, en el que el Estado ha dicho, y digo el Estado porque ha sido el Congreso y no el Ejecutivo, con una ley, no se deben crear más universidades en el Perú, ¿no? Durante 5 años, hasta que no se pueda establecer un sistema que asegure su calidad. Estamos en una situación, porque eso está hasta la actualidad vigente, en el que existe un Consejo de Autorización de Funcionamiento que no tiene facultades para autorizar el funcionamiento de universidades, porque el Tribunal Constitucional hace 6 años, dijo que no debía seguir el sistema como estaba y recomendó que se creara una superintendencia. Esa es la situación de la educación universitaria en el Perú. En el lapso que va entre la ley 23733, la anterior, y el decreto legislativo 882, en esos 12 años se crearon 20 universidades en el Perú. Del 882 a esta ley se crearon 75 universidades en el Perú. Entonces, hay algo que está pasando o estaba pasando en el sistema, ¿no? Entonces, antes de decir hacia dónde vamos, tenemos que pensar quiénes vamos y cómo vamos, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Con quién vamos? ¿No? Entonces, tenemos que hacer una racia. Va a sonar feo esto, ojalá que, bueno, ya me grabaron, pero hay que hacer tenemos que no solamente mejorar el sistema, sino clarificarlo. Somos responsables todos de esto. A mí me gusta escuchar las reflexiones de ustedes cuando dicen el ministerio no ha dicho dónde vamos, el ministerio debería pensar en la universidad. ¿Quién más que la universidad puede pensar en a dónde va la universidad? Nosotros estamos sentados en este caballo hace 60 días. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto tiempo tiene San Marcos pensando en la universidad pública? 450 años. O no sé. Más. Entonces, ¿cuánto tiempo más necesitamos como universidad pública y privada para ayudar al Estado a pensar qué es lo que queremos como servicio educativo de educación superior universitario? A mí me hubiera gustado escuchar más que preguntas respecto al ministerio de hacia dónde vamos, que me digan, nosotros queremos ir aquí. A esto queremos llegar. Y las normas y el sistema y la ANR y nosotros mismos no hemos podido hacerlo. Esa es la reflexión que creo que cabe aquí. Por eso cuando ustedes nos mencionaban, creemos que hay oportunidades, yo coincido con eso. Por eso estamos sentados aquí, porque creemos que hay una oportunidad en conjunto. Y la oportunidad y la facultad implica responsabilidad. Debemos asumir cada uno su cuota de responsabilidad. Por eso también estoy sentado aquí y digo lo que digo, tengo que cuidarme de lo que digo porque represento al Ministerio de Educación a partir de esa dirección, ¿no? Todos somos responsables. Entonces, tenemos que partir de un momento en el que, frente a esa crisis, tenemos que asumir una nueva responsabilidad. Alguien me decía, el señor de Cantuta decía, ¿no? Estamos viviendo en el siglo XVIII, XIX. Bueno, está viviendo su universidad y hay una responsabilidad de las autoridades de esa universidad y de todas las universidades que sienten que están en el siglo XVIII, ¿no? Yo les digo, ya voy a hablar aquí en términos personales, yo me he sorprendido mucho a partir de este encargo que me han dado y mi encargo no va en ir hacia dónde, no pensar en hacia dónde va la universidad, no siento que tengo la capacidad para hacer eso, ni el equipo que está aún en el ministerio. Nuestra responsabilidad es implementar estas cuestiones de gestión pública. Creo que pensar hacia dónde va la universidad le corresponde en primer lugar a la universidad y debe alimentar al ministerio de a dónde quiere ir. Pero les decía, yo me sorprendo con los problemas que tiene la universidad pública, que es la que primero se ha acercado a nosotros. La cantidad de dificultades que hay cuando nosotros pensamos que los problemas son calidad, los problemas son de gobierno. O sea, el problema es que a veces la universidad no puede decir a dónde va porque no sabe quién dirige. Y porque tiene conflictos con quien dirige. Entonces, esto no se puede resolver solo con una ley, ni solo con una política. Ese es un proceso que probablemente sea un poco más largo. Algunos me enjuiciarán por lo que estoy diciendo, pero creo que
sabiendo todo lo que sabemos los dos, ustedes que están ahí mejor que yo, de lo que estamos hablando, entonces tenemos que ser conscientes de eso. El ministerio tiene las puertas abiertas para escucharlos, el ministerio tiene las puertas abiertas no solamente porque se lo merecen, sino porque los necesita. El ministerio necesita inputs para pensar hacia dónde debe ir la universidad. Y estos son los espacios que nosotros esperamos generar con ustedes. ¿Por qué Chile funciona de una manera? ¿Por qué Ecuador, mencionaba el señor de San Marcos? Bueno, ellos están en un estadio diferente, distinto, ¿no? Nuestra coyuntura es diferente a la de Ecuador, nuestro sistema es diferente al de Ecuador y al de Chile. Chile está pensando y su reforma va en el tema de acabar con el lucro, ¿no? Ese es un estadio al que aún no hemos llegado. Y cuando me preguntan por qué no se acabó con el lucro aquí, bueno, porque no estuvo la coyuntura para ese momento. Llegará el momento en el que se piense en eso. ¿Por qué el Ministerio de Educación no asume la universidad pública completamente, como por ejemplo hace Corea? Bueno, no somos Corea, pues, ¿no? En donde el Estado designa a su rector de todas las universidades públicas. Todas dependen del Estado. Y se entiende, pues, ¿no? Claro, si, como si un ministerio también yo asumo, que es lo que decían ahorita, ¿no? El Estado no ha asumido. Por si acaso el Estado somos todos, ¿no? Y más si somos públicos, ¿no? La universidad pública es parte del Estado, del presupuesto público, le cuesta a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y se somete a las normas de las entidades públicas. La universidad tiene unas condiciones particulares distintas, tiene una autonomía reconocida en la Constitución, que no la tenemos las demás entidades. Y lo que ha hecho la ley es reconocer esa autonomía y clarificarla en los términos en los que la sentencia del Tribunal Constitucional señalaba. Eso es lo que ha hecho la ley. Y reconociéndole la autonomía, le ha otorgado esa responsabilidad. Ahora usted, o sea, ya no vamos a poder echarle la culpa ni a la ENER ni al CONAFU, ahora somos nosotros los que estamos sentados aquí, los responsables de pensar hacia dónde tenemos que ir en los próximos 5, 10 o 15 años. Nosotros pensamos que, ya estoy hablando aquí como gestor más que como parte de la dirección, como gestor público, por la experiencia que yo tengo, el Estado da respuestas a realidades. Las realidades son distintas y las respuestas dependen de muchos factores, ¿no? No hay una sola manera ni de organizarse, ni de hacer una ley, ni de hacer una política. Hay distintas maneras. Puede ser participativa, menos participativa. Bueno, yo les digo que creo que en el caso de la ley universitaria, que no haya habido una reforma en 30 años, nos dice mucho, ¿no? O sea, que el sistema se haya mantenido 30 años en las condiciones en las que se ha mantenido, implica mucho de probablemente el equilibrio de poderes que había entre el fáctico, el económico, el político, para que el statu quo se mantenga, ¿no? Entonces ahora hay un espacio nuevo en el que tenemos que crear y complementar lo que la ley nos manda, y esa es una responsabilidad de todos. Ha mencionado el señor de la UNI el tema del desarrollo nacional, ¿no? Y de construir futuro. Coincido plenamente con eso. Eso es responsabilidad de la universidad. Escuchaba a un asesor del ministro decir, la universidad, en una visión romántica, decía, es el encuentro entre la juventud y el conocimiento, ¿no? Y claro, pues yo cuando recuerdo mis años universitarios era eso, ¿no? La avidez y las ganas de aprender, de relacionarse con otras personas que estudian cosas completamente diferentes, de estamentos sociales, económicos diferentes, con pensamientos diferentes, y cómo uno puede enriquecer, o sea, cómo la universidad a uno le puede abrir el mundo y cerrar. Cómo le puede cerrar las oportunidades de desarrollo, de crecimiento, cómo lo puede condenar también. Y contra eso es en primer lugar contra lo que tenemos que luchar, ¿no? A acabar con esa sensación de insatisfacción que puede producirle a alguien, pasarse 5 o 6 años en una casa de estudios, salir de ahí y darse cuenta. Ahora yo también me imagino que hay una suerte de acuerdo tácito, perverso entre algunos usuarios, y yo se los digo a los alumnos, ¿no? Y sus profesores, ¿no? Creo que un chico de la edad ahora de 17 o 18 años sabe mucho más que nosotros, y sabe exactamente si el que está parado delante suyo se preparó o no se preparó, sabe de lo que habla, es bueno o no es bueno. Y a veces, como el fast food, preferimos lo rápido, ¿no? Lo barato, y entonces yo quiero el título, pues, y acá me lo dan en 3 años, ¿no? Entonces me voy a Kentucky y luego saco el título. Entonces creo que hay también un proceso de cambio en el usuario del servicio. El usuario tiene que olvidarse del marketing para pensar en la información de la que usted hablaba, ¿no? Esa información de calidad, que creo en primer lugar debe provenir de la universidad, pero que necesitamos alianzas. O sea, ¿quién más que la universidad sabe quiénes son sus egresados, ¿no? Y ahora que mencionaban, hay que conciliar, decía el señor de Trujillo, el concepto de egresado. Y a mí me sorprendía, pues, ¿no? Porque yo asumía, en mi ignorancia seguramente, que todos sabemos qué cosa es un egresado, ¿no? O sea, yo siento que soy egresado y sé desde qué momento soy egresado. Pero de repente, en términos de la universidad, eso no está tan claro. No lo sé.
y entonces hay un proceso de reflexión sobre conceptos elementales en el diseño de la política en el que tenemos que precisamente sentarnos, ¿no? En los que un usuario del servicio, o sea, el hecho de que uno pase por la universidad no significa que la conozca ni la entienda, menos si no ha sido político en la universidad o si no ha pertenecido a un movimiento en la universidad, entonces de repente hasta su conexión con la universidad es menor, ¿no es cierto? No es lo mismo, vamos a hablar sobre las privadas para no ofender, no es lo mismo la asamblea universitaria o el centro federado de la Católica que el de la Pacífico, o el de San Ignacio, si es que existe, no sé si existe, ¿no? O sea, el centro federado de estudiantes tiene diferentes motivaciones, de diferente representatividad y diferente espíritu en cada una de estas casas de estudio, ¿no? Estas casas de estudio les proveen a estos alumnos de estas herramientas de crítica, de análisis, y la universidad debe seguir siendo eso, ¿no? Un estadio de reflexión sobre el desarrollo, sobre el futuro del país. Debe alimentar los planes nacionales, las políticas nacionales, el plan de gobierno. Deberíamos recurrir a las universidades para pensar en el futuro del país, ¿no es cierto? Y no solamente a los tecnócratas, que somos los que hemos trabajado y aprendemos conociendo. Deberíamos escuchar a quienes conocen porque reflexionan, porque aprenden, porque tienen un espacio para eso, ¿no? Y ese es su interés. Entonces, respecto, por ejemplo, al paradigma nacional, y lo mencionaba el señor de la Cantuta, y el desarrollo de un currículo básico, no sé si estamos en un estadio como para eso, pero yo creo que si eso fuera un interés, a nosotros nos gustaría que surja de esto, ¿no? De un diálogo, ¿no? Un diálogo en el que la universidad le pide o está de acuerdo con que el ministerio colabore en, y eventualmente, no estoy aquí comprometiendo a nadie, esto es una idea que ustedes han planteado y la tomo como eso, como una idea, eventualmente podría hacerse, ¿no? No ha sido interés del ministerio decir, porque como les decía, estamos alejados de la idea de decir dónde se estudia, qué se estudia y cómo se estudia. Esa es la libertad de cátedra, ¿no es cierto? Y la autonomía académica que tiene la universidad. Ellos dicen ustedes dicen cómo se hace. Pero si se requiriera técnicamente alguna asistencia, algún apoyo que nosotros desarrollamos en técnica, porque tenemos la educación básica como nuestra responsabilidad, bueno, eventualmente podría hacerse, no lo sé, ¿no? Pero ese tipo de reflexiones, ¿no? Que a veces nosotros solos, encerrados en el ministerio, ahí decimos, si planteamos eso, no va a salir. Me sorprende cuando viene de ustedes, ¿no? Entonces, el no sentirnos alejados en las ideas es, creo, la principal necesidad que tenemos para construir la política, ¿no? Y sí, todo el resto de la articulación, como decía el señor de la Universidad de Trujillo, todo el resto de la articulación y el desarrollo de esta política, de estos lineamientos, de estos estándares, su enriquecimiento, su mejora, su cambio, su innovación, depende de una reflexión conjunta. No podemos imaginarnos, y el ministro ha sido enfático en decir, nosotros no nos imaginamos una dirección con, no sé, imagínense cuántos profesionales tendremos que tener para decir qué se enseña en qué universidad. O sea, eso es imposible, ¿no? Fácticamente, técnicamente y políticamente imposible, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto con líneas generales y básicas de dónde queremos ir. Y ahí quiero llegar con el tema de, me decían como una crítica, no es posible solo ver la condición física, hay que ver la condición académica. Bueno, pero la condición académica es una obligación de la universidad, ¿no? O sea, las condiciones en las que se forma un alumno en sus claustros es responsabilidad de esa universidad, ni siquiera de su socia, de su partner, no, es de esa universidad, exclusivamente de esa universidad. Si hay docentes, si no los hay, si enseñan bien, si pagan, si no pagan, si cobran o si no cobran, es responsabilidad de esa universidad. El Estado y todas las otras instituciones que estamos involucradas, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República por uso de los recursos públicos, la Superintendencia cuando exista, la SUNAT, estamos para ayudar al proceso de mejora de la universidad pública, y el acercamiento que vamos a tener va a ser un acercamiento, creo yo, validado por el marco que nos permite la ley. Y en ese trabajo, desde el inicio, queremos estar con ustedes. Finalmente, en términos de, me decían, el tema de trabajar con el INEI y con nosotros, ¿no? Como mencionaba la señora de San Marcos, yo estoy de acuerdo, creo que todos debemos trabajar en conjunto. Hay dos maneras en las que uno provoca el accionar en los actores, ¿no? Uno es obligándolos y otro es generándoles incentivos, ¿no? Es decir, ¿cuánto gano si hago esto? ¿No es cierto? Nos movemos por eso. Entonces, ¿qué beneficio le puede traer a una universidad hacer ese trabajo costoso de tener una asociación de egresados y actualizar su...? No lo sé. Yo soy egresado de una universidad y a mí cada año me llaman y me buscan y me preguntan dónde estoy trabajando, qué cargo tengo, y me ponen una base de datos. La verdad es que ni siquiera sé para qué, pero como yo tengo respeto, pero además mucha estima por mi universidad,
le doy con tranquilidad esa información, ¿no? Entonces, ¿cuánto le costaría hacer a San Marcos eso? Bueno, de repente pues San Marcos tiene 3 veces más alumnos, no lo sé. Pero si para San Marcos o para cualquier universidad pública de las que ustedes me dicen que deberían tener un sistema informático conectado, interconectado entre ustedes y nosotros, le fuera más beneficioso tenerlo porque las expectativas de recibir mayores recursos públicos o de tener más alumnos y crecer su matrícula, en fin, fuera mayor que ese costo, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces, trabajemos juntos también con el tema de los incentivos, que es un tema abierto. ¿Qué cosa haría que la universidad pública mejore sus sistemas de información? Y no solamente son recursos públicos, no solamente es dinero, hay capacidad de innovación y de generación de ideas y de conocimiento dentro de la universidad, eso es indudable, y hay que utilizarla para eso. Finalmente quiero decirles que el gran resultado, digamos, de este escenario como inicio, decía el señor de la cantuta, ojalá que no sea la primera, es la primera, eso es indudable, ¿no? Pero ojalá que no sea la última, más bien solamente es esto, es marcar un camino, digamos, mucho más amigable de trabajo entre el Ministerio, el Poder Ejecutivo, que nosotros lo representamos aquí, y la universidad pública en este caso. Las propuestas de cambio son propuestas que van a ser progresivas. Nuestra responsabilidad es conjunta. A partir de este momento, yo, digamos, solamente ejemplificaba el tema de cuánto tiempo tenemos todos en el barco, ¿no? Pero a partir de este momento, yo tampoco, como Ministerio de Educación, puedo decir, antes no era mi responsabilidad. Bueno, señor, qué pena, ¿no? O sea, desde hace 60 días es responsabilidad del Ministerio. Y tenemos que responder por eso, ¿no? Y esa obligación la estamos asumiendo y queremos convocarlos a ayudarnos a asumirla de la mejor manera, con el respeto a la autonomía que merecen las universidades, con todas las ganas de colaboración que tenemos para mejorar la política, pero sobre todo con muchas ganas de recibir de ustedes la información que pueda hacer que esta política sea eficiente. Y este es un trabajo al que los invito a participar activamente en el muy corto plazo. Nuevamente te agradezco, Reinaldo, la invitación, les agradezco a ustedes y estoy para lo que quieran en el ministerio, con el equipo que tenemos ahora trabajando la reforma, abiertos a escucharlos y atenderlos. Gracias.